cómo hice de ser un policía a ser un influencer acá en Brasil, y de un momento para el otro me fui de la policía, dejé absolutamente todo, una vida segura, un sueldo seguro. Me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a salir de ahí? Es un trabajo seguro, con lo complicado que está la Argentina. Luego de ese video viral en TikTok, tuvo más de 1 millón de visualizaciones. La gente me empezó a reconocer en la calle, gente, algo muy loco, y me pedían fotos. Realmente yo no podía entender cómo a mí, un simple mortal, me pedían fotos. Muy buena gente querida y bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a contar un poco de mi historia personal, cómo pasé de ser policía en Argentina a ser un influencer acá en Brasil. Para los que no me conocen, para los que no saben muy bien quién soy en profundidad, soy un argentino que está viviendo hace más de 2 años acá en Florianópolis, Brasil, y en mi vida pasada trabajé de muchísimas cosas y entre tantas cosas trabajé como policía durante 5 años. La verdad que fue una buena experiencia por momentos, pero también fue bastante desgastante y bastante estresante. Y obviamente que no todo se dio de un momento para el otro, sino que en el transcurso en el cual pasé de policía a influencer acá en Brasil, sucedieron un montón de cosas. Así que en este video les voy a contar un poco sobre mi vida personal, sobre mis experiencias, y también para inspirarlos a ustedes a que también salgan de su zona de confort y que no siempre piensen de que un trabajo es seguro para toda la vida, porque mi trabajo como policía en Argentina era bastante seguro, pero aún así lo tuve que dejar porque realmente no me sentía conforme y me vine para acá, para Brasil, a vivir cerca de la playa y a ser influencer. ¿Cómo fue que hice todo esto? Bueno, quédate porque te cuento en este video. ¡Vamos! Bueno, y para explicarles cómo hice de ser un policía a ser un influencer acá en Brasil, les voy a explicar de manera cronológica cómo fue todo este proceso, ¿sí? Yo en Argentina era suboficial de la Policía Federal, hacía millones de cosas, aprendí un montón de cosas, aprendí y conocí el lado bueno y el lado malo de la policía, aprendí un montón de cosas, pero obviamente que no estaba muy satisfecho, no estaba muy contento porque no estaba en la policía por vocación, sino que estaba más bien por necesidad y por obligación. Mi padre policía, mi hermana policía, toda la familia policía. Entonces el camino seguro para mí, para el Juliano que tenía 20 años en ese momento, era continuar la carrera policial. Y se acuerdan que al comienzo del video les dije de que no todo es seguro, ningún trabajo es seguro en la vida. Bueno, yo cuando entré en la policía tenía 21 años y yo ya sabía que a los 46 años me iba a jubilar, que ya iba a terminar mi vida laboral en la policía. Fíjense ustedes cómo lo tenía todo tan planificado y de un momento para el otro me fui de la policía, dejé absolutamente todo, una vida segura, un sueldo seguro, capacidad de crecimiento, capacidad de desarrollo, capacidad de desenvolverme como profesional, y decidí venirme acá a Brasil. ¿Cuáles fueron los motivos que me llevaron a dejar esa vida tan segura que tenía como policía en Argentina? Para los que no estuvieron nunca en una fuerza policial o militar o parecido, los ambientes laborales en las instituciones son muy anticuadas, no tienen una cultura de trabajo muy nueva, muy moderna. Entonces yo ya me había introducido bastante en la vida corporativa, en la vida empresarial, y realmente no compartía muchísimos valores que habían en las instituciones que había en la policía. Muchísimas cosas que no me gustaban, y después de 5 años de servicio me terminé yendo de la policía con el objetivo fijo de venirme a Brasil. Obviamente que como todo trabajo seguro en la vida, como todo trabajo, como toda profesión que uno sigue por una cuestión familiar, hubieron un montón de críticas de parte de mi familia. Me decían, vos estás loco, ¿cómo vas a salir de ahí? Es un trabajo seguro, con lo complicado que está la Argentina, conseguir un trabajo fijo, un trabajo seguro, te vas a arruinar la vida. Esas fueron las frases que me dijeron un montón de personas, familia principalmente, que veían a la policía como algo seguro. Y obviamente había gente que me apoyaba un montón, me decía, no, está muy bien lo que estás haciendo, estás yéndote a vivir la vida. Mismo compañeros de trabajo en la policía me decían, bien lo que estás haciendo, te estás yendo de acá, de este ambiente que es súper tóxico, buenísimo, anda a luchar por tus sueños.
Así que en la vida siempre hay gente que te apoya y gente que te deja de lado, que dice de que vos estás equivocado. Eso va a suceder siempre. En todas las decisiones que vos tomes en tu vida, siempre va a haber alguien que te va a criticar. Así que frente a eso, yo me fui a la policía, me di de baja un día 15 de diciembre del año 2020, plena pandemia. Recuerden de que estaba todo completamente cerrado, era complicadísimo. En plena pandemia todavía me fui de la policía, dejé todo a buscar un sueño. ¿Qué sucedió después de haberme ido de la policía? Bueno, por suerte, como yo ya tenía bastantes estudios en cuanto a lo que es marketing, lo que es programación, lo que es desarrollo, porque ya había estudiado en la policía, rápidamente, creo que habré pasado un mes sin trabajo, que ya encontré trabajo. Muy rápidamente conseguí trabajo, le tapé la boca a muchísimas personas que me decían de que no iba a conseguir trabajo y comencé a trabajar de manera remota, que era mi gran sueño. Mi sueño era salir de la policía para conseguir un trabajo remoto y poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Ya en ese momento comenzaba a subir mis primeros videos en YouTube, mostrando un poco lo que era la ciudad de Buenos Aires, el Caminito, la 9 de julio, algunos parques de la provincia de Buenos Aires. Se podría decir de que eran los inicios de Juliano López como influencer en Argentina. Obviamente que en ese momento no me veía absolutamente nadie, solamente mi tía y mi mamá. Otras personas no me veían, no me conocían porque no eran videos que les llegaba a la gente. Entonces, esos primeros videos la verdad que fueron bastante difíciles, realmente lo disfrutaba mucho porque iba a lugares que me gustaban, pero no tenía muchísima audiencia y no me veía absolutamente nadie, muy pocas visualizaciones tenía al comienzo. Luego de muchísimos trámites y luego de ya estar bien establecido con mi trabajo remoto en Argentina, tuve la oportunidad de poder venirme a Brasil con trabajo. Ya me vine a Brasil con trabajo fijo, trabajo seguro y un trabajo remoto, lo cual fue una gran oportunidad que no podía desperdiciar. Así que en el año 2022, exactamente un día 9 de julio del año 2022, me tomé un micro desde Buenos Aires con destino a Florianópolis, Brasil. Mis metas en Brasil eran muchísimas, mis objetivos eran muchísimos. Entre esas metas estaba el continuar haciendo videos de Brasil, mostrando lugares de Brasil, playas de Brasil, la historia de Brasil. Pero en ese momento todavía no era muy conocido, que digamos, no tenía muchas visualizaciones en YouTube, directamente desconocía lo que era TikTok, o sea, no le daba mucha importancia más que para consumir contenido. Yo era consumidor de contenidos, pero no era creador de contenidos en esas plataformas. Obviamente que a pesar de que no tenía muchas visualizaciones, continuaba siempre subiendo videos de cosas que me gustaban, de lugares que me gustaban, de trilhas, de acá de Florianópolis, de Brasil, de senderos, de playas, de un montón de cosas que a mí me gustaban. Pero hubo un punto de quiebre muy importante entre el año pasado y este año que realmente pegué un salto exponencial en cuanto a lo que son las visualizaciones en las redes sociales. Ya comencé a ver una gran mejora en las visualizaciones en YouTube y el año pasado en TikTok subí un video muy importante sobre Brasil, el cual se volvió viral y ese fue el punto de despegue para mí como influencer acá en Brasil. Y bueno, luego de ese video viral en TikTok, que la verdad me fue muy bien, lo subí el año pasado, tuvo más de 1 millón de visualizaciones, comencé a subir otros videos relacionados a las playas de acá de Florianópolis de Brasil y eso fue un boom. Realmente alcancé muchísimas visualizaciones en TikTok. Mucha gente que se venía de vacaciones acá a Florianópolis, Brasil, estaba muy agradecida con toda la información que compartía respecto a los precios, respecto a las cotizaciones, respecto a las playas. Toda la información le servía muchísimo y a mí la verdad que me dejaba muy contento porque sentía de que estaba haciendo bien mi trabajo, algo que tanto quería, que era que a mis videos le vayan bien. A partir de eso comencé a subir video casi todos los días a TikTok, a YouTube una vez cada tanto y realmente la gente me empezó a seguir, tuve muchísimas visualizaciones, la gente me empezó a reconocer en la calle, gente, algo muy loco, nunca me había sucedido eso de que me reconozcan en la calle y me pedían fotos. Realmente yo no podía entender cómo a mí,
un simple mortal, me pedían fotos y después me puse en el lugar de esas personas y dije, ah, claro, esas personas probablemente me agradecen de esa manera pidiéndome una foto por toda la información que yo les doy a través de las redes sociales. Pero bueno, algo muy loco, la verdad es que me sentía como un celebrity, como una celebridad, pero era algo que era extraño al principio, pero era parte, digamos, de el estar en las redes sociales y de ser de alguna manera un influencer. Me volví un influencer sin querer serlo, simplemente con la idea de compartir información valiosa para que aproveches al máximo acá tu estadía en Florianópolis, Brasil, para que no te estafen y para que puedas aprovechar mejores precios. Ese era mi objetivo. Y en cuanto a YouTube, la verdad es que hoy en día estoy muy bien con las visualizaciones, no me va tan bien como en TikTok. En TikTok la verdad que la estoy rompiendo, pero en YouTube la verdad es que está remontando muchísimo. Las visualizaciones y el reconocimiento de la gente es muy bueno. Vos seguramente que estás viendo este video me estás apoyando, viendo este video, dándole un like, dejando tu comentario, y está bueno esto de poder compartir con gente que es de acá de Brasil y con gente que se quiere venir a vivir a Brasil o que quiere venirse a vacacionar. Y un mito que quiero derribar en todo esto es que muchas personas piensan de que los influencers ganamos un montón de plata, y no, gente, nada más alejado de la realidad que eso. Los influencers no ganamos mucha plata a través de las redes sociales. Depende, si hacemos buenos negocios con marcas reconocidas, sí, podemos llegar a ganar dinero, pero por lo general no generamos mucho dinero. Porque, por ejemplo, en TikTok, que es la plataforma en la que mejor me va, yo no gano dinero, no gano mucho dinero, solamente algunos centavos. Y en YouTube gano por visualizaciones, que esas ganancias las recibo cada 2 meses y no es una ganancia muy grande, es un valor simbólico. Entonces tenés que ser un influencer, un youtuber, un tiktoker muy grande, muy masivo como para poder vivir al 100% de esto. Yo no vivo al 100% de esto, yo todavía tengo mi trabajo remoto que lo conseguí en Argentina, así que yo no vivo de esto, y un influencer como yo, que soy de talla media, vamos a decir, no gano mucho dinero, no gano lo suficiente como para poder vivir de esto. Pero la verdad que eso no me importa hoy en día, porque gracias a Dios tengo un trabajo seguro, estable, y además también prefiero más bien continuar haciendo contenido de valor, continuar dando información, y después los beneficios económicos llegan solos. No es algo que me preocupe realmente, no estoy desesperado por vivir al 100% de esto. Sí quiero continuar haciendo videos y darle continuidad a todo esto que realmente me llena muchísimo el corazón y me gusta, lo disfruto, realmente lo disfruto muchísimo, porque es algo que lo siento, no lo hago por obligación o por necesidad, como la policía, que entré a la policía por necesidad porque no tenía un mango, no tenía dinero, a eso me refiero, y además no tenía opción básicamente. Esto lo estoy haciendo porque me gusta y porque lo siento. ¿Qué voy a hacer de acá a unos años? Bueno, voy a continuar subiendo videos en YouTube. El mayor desafío para mí de acá a los próximos años es mejorar en YouTube y continuar mostrando Florianópolis, continuar mostrando Brasil a través de YouTube, que es el canal que me da más trabajo, porque hay que sentarse a editar, hay que grabar, hay que hablarle a una cámara, que probablemente vos que lo estás viendo te parece algo muy sencillo, pero es algo muy complicado. Quien está detrás de cámara es Isabela, mi novia, que me está ayudando. Entonces hay todo un movimiento que hacemos, toda una preparación que hacemos cada vez que vamos a hacer un video. Entonces no es algo muy sencillo, pero es algo que realmente me gusta hacerlo y le pongo muchísimas ganas. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Déjenme en los comentarios qué les pareció, si ustedes también tienen ese sueño de dejar su trabajo seguro, que creen como seguro, en su zona de confort, en su país de origen, y quieren venirse acá a Brasil a vivir una vida un poco diferente, saliendo de su zona de confort. Déjenme en los comentarios qué les pareció mi historia y déjenme en los comentarios su historia de vida, desde dónde me están viendo, cuáles son sus proyectos a futuro. Mil gracias y vamos a crecer con este canal de YouTube, vamos a romperla. Quiero superar los 10.000 suscriptores, los 15.000, las visualizaciones. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir subiendo videos. Mil gracias y nos vemos en la próxima. Chao.